les quiero solicitar que tengan habilitado su correo con Gmail, ¿no? Para que se puedan conectar a la... Veo que se ha congelado la imagen, no sé, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Pero para mí se congeló la imagen acá, tanto de ustedes como la mía. Ya, a ver, ojalá que no tengamos problemas. ¿Hay alguien más todavía solicitando ingreso? Ya. Voy a pasar lista a todos los participantes ya para esta clase. Así que cuando los nombre y no tienen su cámara activada, no les anoto la asistencia. ¿Ya? Es para los que van a participar la asistencia en cada clase. Adelante, Sebastián Coro. ¿Para qué estás levantando la mano? Pero vas a tener la presentación pues completa en la plataforma de Classroom. Ah, bueno. Ya, pues. Creo que ya tenemos a todos los solicitantes ingresados a la clase. Entonces vamos a empezar con un contenido, al contenido siguiente del programa, ¿ya? Por favor, me confirman si ya tienen la presentación en la Se ve, pantalla. ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Sí. Sí. Muy bien, ya. Entonces, lo que comentaba su compañero, habíamos visto, ¿no? Las ecuaciones de frecuencia, frecuencia angular, periodo y amplitud del movimiento. Y después, el movimiento armónico simple con la relación de proporcionalidad
Es justamente eso es lo que no quiero yo, ¿no? Por eso espero, me doy el trabajo porque aparecen y quieren ingresar a clase ya, cuando ya estamos sobre el tema ya. O sea, nos interrumpen. ¿Eh? Como es segunda clase ya de avance, vamos a dejarlo pasar, pero después es en vano que estén solicitando, porque no van a poder ingresar ya. La tolerancia Ingeniero, son 15 minutos de la hora fijada, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, disculpe, pasa que yo no podía enlazarme de mi cuenta. Estaba intentando y cambié mi correo y estaba intentando y seguí intentando, salía cargando, pero no entraba. Por Por eso, eso pero debiste estar intentando después de las 7:15. sí, eso estuve haciendo, ingeniero. Por eso he metido otro correo por eso recién me la se va a disculpar, ingeniero. No volverá a pasar. Bueno, ya dejemos ese tema y vamos a lo nuestro. ¿Ya? Entonces, ahora nos corresponde me parece que ¿era esto? Sí, era eso, Inge. Sí, Inge, ese es. ¿Esto no vimos todavía? No. No, Inge. no, hija, No. Bien. Entonces, continuamos con el movimiento armónico simple. En el movimiento periódico, si la fuerza de restitución, Fx que le hemos llamado, es directamente proporcional al desplazamiento X con respecto al equilibrio, entonces la oscilación se denomina movimiento armónico simple. Y lo vamos a ir abreviando así con estas 3 letras mayúsculas. Movimiento armónico simple más. ¿Ya? Entonces quiere decir que el producto de la constante K multiplicado por el desplazamiento nos da el valor de la fuerza. ¿Ya? Eso se da si el resorte es ideal y obedece a la ley de Hooke. La ley de Hooke, por si acaso, establece una proporcionalidad entre desplazamiento y el valor de la fuerza. O sea, cuando Fx es menos K por X, siendo X desplazamiento positivo, entonces la fuerza va a ser negativa en el otro sentido, y al multiplicar X por el valor de la constante nos da la fuerza. En ese caso, el movimiento es armónico simple. ¿Ya? Ahora, ¿qué sería K? K sería el valor de la constante de proporcionalidad. O sea que entre la relación de Fx y X hay un valor de una constante de fuerza. Y como su nombre lo indica, ¿no? Es un valor fijo. Y es el valor del resorte. ¿Ya? Se mide si yo tengo la fuerza igual a constante por X. Y despejo constante sería fuerza sobre X. Entonces esto sería Newton sobre metros. ¿No es cierto? Si yo hago Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido metro, me queda kilogramo sobre segundo al cuadrado para la unidad de la constante de la medida. ¿Ya? Entonces,
Como pueden observar en la ecuación, si el valor de X es positivo, el valor de la fuerza es negativa. Entonces, en ambos extremos hay valores diferentes. Quiere decir que son en sentido contrario. Y aquí lo tenemos en este diagrama de variación de la fuerza con el desplazamiento. En un sistema coordenado XY, colocamos los valores de la fuerza en la ordenada y el valor del desplazamiento en las abscisas. Entonces, para desplazamientos positivos, fíjense, la fuerza es negativa. Cuando X es mayor que 0, Fx es menor que 0, ¿no? Y cuando X es negativa, la fuerza es positiva, entonces es una recta inclinada que pasa por el origen. Fíjense, aquí tenemos Fx igual a menos K por X, X igual a 0, y Fx igual a 0, entonces este punto, ¿ya? Entonces, la fuerza de restitución es el valor de la ejercida por un resorte ideal. Dependiendo de cuánto lo estiremos el resorte, vamos a tener un valor de la fuerza, ¿ya? A su vez, la aceleración A sub X, por la tercera ley de Newton, sería la fuerza de restitución dividido la masa, ¿no? Y eso, como conocemos de la ley del movimiento, sería A sub X igual a la derivada segunda de X con respecto al tiempo 2 veces, ¿no? Y eso sería menos K sobre M por X. Ahí tengo entonces el valor de la aceleración, ¿ya? Entonces, la gráfica para el caso ideal es esta que tenemos acá en la parte superior, ¿no? En el movimiento armónico simple, ¿no? La fuerza de restitución obedece a la ley de Hooke y sería entonces Fx igual a menos K por X, ¿no? Pero en el caso típico, real, digamos, ¿no? A medida que aumenta el desplazamiento y los desplazamientos son grandes, entonces esta gráfica, que es una recta, se va desviando y haciéndose una curva. Para valores grandes, a medida que los valores negativos, ¿no?, de X se van alejando del 0. Y lo mismo, digamos, ¿no? A medida que los valores positivos de X van aumentando del desplazamiento, entonces ya no se cumple esa proporcionalidad. Pero se puede hacer una buena aproximación a la fuerza si los desplazamientos de X son suficientemente pequeños. O sea, para valores grandes de los desplazamientos no se cumple, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con valores reducidos de los desplazamientos y entonces vamos a estar en la zona recta de la curva, ¿ya? Eso quiere decir que no todos los movimientos periódicos son armónicos simples. Cuando la amplitud es pequeña, las oscilaciones de estos sistemas son más o menos armónicos simples, ¿no? Y se puede usar el movimiento armónico simple como un modelo aproximado de muchos movimientos periódicos, ¿ya? Entonces, el movimiento armónico simple es una situación particular del movimiento periódico. Cuando se cumple una proporcionalidad entre
de la fuerza con respecto al desplazamiento, en ese caso estamos con el movimiento armónico simple. Bien, ahora vamos a considerar la relación que hay entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. ¿Cuál es el motivo de ello? Las fórmulas para aceleración constante que conocemos de la teoría del movimiento no son válidas para el movimiento armónico simple. ¿Cuál es la razón? La aceleración cambia constantemente al cambiar el desplazamiento. Fíjense en la ecuación, ¿no? Primero la ecuación de la fuerza. Y la aceleración sería la fuerza dividido la masa. Entonces, AX es menos K sobre M por X. Tiene el mismo sentido que la fuerza, pero va variando a medida que X va creciendo. Va de 0 hasta A, el valor de X. Y después se vuelve y va de 0 hasta menos A. Entonces, AX quiere decir A en el eje X. Como es un movimiento unidireccional, es la aceleración en el sentido X. ¿Ya? En la dirección X. Porque puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, a la derecha o a la izquierda. Entonces, la aceleración no es constante. Entonces, no son válidas las fórmulas que conocemos para el movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una relación entre el movimiento circular uniforme y el más. ¿Ya? Bien, aquí en la gráfica de la izquierda tenemos el aparato para crear el círculo de referencia. Lo hacemos en base a un experimento. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una mesa. Esto está visto en planta. ¿Ya? Dentro de ella hay una tornamesa que puede girar. ¿Ya? Y desde su centro hacia el extremo hay un disco, ¿no? Que puede moverse en movimiento circular uniforme. ¿Ya? En el extremo del disco se coloca una esfera, ¿ya? En la tornamesa giratoria. ¿Ya? Lo vamos a hacer girar con velocidad angular giratoria W. ¿Ya? En esta otra parte hay una pantalla vertical iluminada. ¿Iluminada por qué? Nosotros podemos dar un haz de luz de este sentido, en el sentido de frente, hacia la tornamesa con el disco y la esfera que va a girar. ¿Ya? Entonces pueden observar aquí en la ubicación de este punto Q, es el punto donde está la esfera en el disco de la tornamesa. ¿Ya? Y con la emisión de este haz de luz sobre la pantalla que está vertical, se va a proyectar la sombra de la esfera. Y aquí este punto Q se proyecta al punto P en la pantalla vertical. Es el punto P donde está la sombra de la esfera en la pantalla. ¿Ya? Entonces, mientras en la tornamesa se mueve, ¿no? La esfera Q, así, ¿no? Si esto se viene girando en este sentido, ¿no? El movimiento circular uniforme, que está en el punto Q,
Ahí está la esfera, ¿no? En la pantalla vertical, ¿no? Se mueve de un lado al otro en movimiento armónico simple el punto P de la pantalla. Fíjense, cuando esto vaya viniendo así, este punto se va a venir en la pared, en la pantalla, así. Viene girando hasta por acá y va a llegar hasta este extremo. Cuando llegue a este extremo, este va a seguir girando y este punto se va a venir acá. Pero a medida que esto vaya girando, así, este punto lo que va a hacer es esto. ¿No es cierto? El punto Q va a girar, entonces aquí hay un movimiento circular de la esfera en el punto Q, ¿no? Y va a haber la sombra en la pantalla del punto P proyectado sobre la pantalla vertical. ¿Ya? Entonces, instalando un cuerpo sujeto a un resorte ideal, de manera que el cuerpo oscile paralelo a la sombra. O sea que voy a poner exactamente de la misma manera que como se está moviendo el punto P, el cuerpo sujeto al resorte. Entonces voy a ponerlo aquí, digamos, ¿no? En esta posición, ¿no? El cuerpo, y entonces lo voy a estirar y, ¿no? Y después va a empezar a oscilar de la misma manera que oscila esto. Entonces, vamos a poder demostrar que el movimiento del cuerpo y el movimiento de la sombra, de la esfera, son idénticos. Pero no es así idéntico en general. ¿Cuándo son idénticos? Cuando la amplitud de la oscilación es esta, la amplitud, ¿no? De 0 hasta menos A, y de 0 a A ya conocimos bien claramente en la anterior clase, ¿no? Entonces, cuando la amplitud de la oscilación del cuerpo sea igual al radio del disco A. Fíjense, si esta esfera viene aquí y se pone hasta este extremo, entonces desde aquí hasta el centro me va a dar esta misma distancia que es A. Entonces el radio de la esfera, perdón, el radio del disco tiene que ser igual a la amplitud. ¿Y qué más? Si la frecuencia angular 2πf del cuerpo oscilante, que es, lo estoy poniendo que oscile paralelo con la sombra en el ensayo al cuerpo, y la frecuencia angular 2πf del cuerpo oscilante es igual a la velocidad angular del disco con lo que está girando. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? El movimiento armónico simple, para este caso de nuestro experimento, es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro. Es el rango de oscilación, fíjense. El armónico simple, que estamos haciéndolo entre este valor a la derecha y este valor a la izquierda. Si esto es el radio desde desde el centro del disco hasta el extremo donde está la esfera, sería el radio, entonces 2 veces el radio es el diámetro. En un diámetro yo puedo proyectar a la pantalla, ¿no? Desde 0 a A y 0 a menos A. O sea, nosotros habíamos visto que el rango de oscilación es 2A. ¿Ya? Pero como yo les indicaba, cada vez que tenga que analizar no voy a estar mostrando todo el detalle del ensayo. Me voy a la representación abstracta o al modelo, ¿no? Del movimiento que he mostrado aquí en el inciso A. ¿Ya? Entonces, hago un sistema coordenado XY, pongo el punto P sobre un círculo que es el que está describiendo la esfera aquí en el ensayo.
Entonces, un círculo de radio A, desde el punto O hasta el punto Q, está aquí, miren, es el valor A, la amplitud máxima del movimiento. Y lo pongo al punto P como una proyección. Ya no es la sombra, sino el desplazamiento del cuerpo, ¿no es cierto? Para nuestro modelo, la sombra lo he usado para instalar el cuerpo y que se mueva de la misma forma que la sombra se mueva el resorte. Y ahí hay relacionado entonces el movimiento circular uniforme con el movimiento periódico del resorte. Ya la dejo a un lado la sombra y lo agarro al cuerpo, ¿estamos? Pues se mueve igual. Entonces, fíjense, tengo la sombra que oscila en más sobre el eje X, sobre esta línea, ¿no? Es un movimiento unidimensional y entonces se mueve a medida que va girando el cuerpo en movimiento circular uniforme. Entonces la esfera, en función de lo que se mueve la esfera de un lado a otro en el eje X, con movimiento circular, la sombra va a oscilar en más sobre el eje X. A este vector o Q normalmente se le llama fasor. ¿Ya? Y aquí voy a relacionar a este valor del radio A, que es la amplitud, con el ángulo desde el 0 en el eje X y va a girar hasta la izquierda. De tal manera que a medida que esto va girando, va barriendo un ángulo tita. ¿Ya? En un instante cualquiera, digamos que donde esté el punto Q aquí de la esfera, entonces con este ángulo, el valor de X va a ser A por coseno de tita. ¿Ya? Ese sería el valor del desplazamiento, ¿no? Del cuerpo. ¿Estamos? Y entonces, voy a relacionar entonces el movimiento circular con las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Ya? En el primer caso, donde he puesto la esfera, con la representación abstracta del movimiento en el ensayo descrito en A, pues voy a tener la componente X del fasor en el instante T, es la coordenada del punto X del punto, ¿no? Del punto P. Miren, desde 0 hasta P, eso es X, ¿no? Eso lo tengo aquí. ¿Ya? ¿Vamos? Es también coordenada de X de la sombra P, que es la proyección de Q sobre el eje X. ¿No ven? Q lo llevo al eje X y es este punto. Mido desde el 0, eso es X. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora fíjense, con el mismo círculo de referencia, ya no pongo solo el desplazamiento, ¿no? Porque para definir el movimiento hay otros parámetros que tengo que considerar. ¿Cuáles son? La velocidad del cuerpo y la aceleración. Entonces, en este mismo círculo de referencia, pongo la velocidad. La velocidad angular, como ustedes saben, en el movimiento circular uniforme, en cada punto del círculo trayectoria que recorre, es tangente al círculo en cualquier punto, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo, en esta posición Q, que es donde está la esfera, ¿no? Tengo la tangente y esto es normal desde el punto O hasta el punto Q, ¿no?
Entonces, la velocidad Vx de la sombra en P, porque esta es la proyección, ¿no es cierto? Q es el punto en el círculo, P es el punto en la proyección de la sombra sobre el X. ¿Ya? Sería entonces la componente X de la velocidad Q, ¿no? O BQ, mejor dicho, ¿no? El vector velocidad. Yo tengo aquí un ángulo que está descrito entre la horizontal y el vector o el fasor que une, o Q. Ese mismo ángulo se produce porque es la horizontal y la normal a la línea OQ. Entonces, este ángulo que está acá sería también θ, ¿no? Y entonces yo tendría Bx igual a menos BQ seno de θ. Entonces aquí tengo la componente horizontal de la velocidad en el punto Q, es esta misma que está acá, ¿no? Y vale menos BQ por seno de θ. ¿Vamos? No se olvide que Q está en movimiento circular uniforme, ¿ya? Y para el caso de la aceleración, ¿no? Usamos también el círculo de referencia para determinar la aceleración en el eje X. A ver, hago el círculo de referencia, pongo el fasor con el punto Q en la trayectoria circular. Como ustedes saben, en el movimiento circular uniforme, el vector aceleración A sub Q, ¿no? Es siempre en dirección y apunta al punto origen en el centro del círculo. ¿Y cuánto vale eso? AQ vale W cuadrado por el radio. En este caso el radio es A. Entonces yo tengo que AQ vale W cuadrado por A. Y AX sería la componente X de AQ con el ángulo. Lo descompongo y sería AX igual a menos AQ coseno de θ. Calculando lo planteo acá, ¿no ves? AQ igual a AX igual a menos AQ por coseno de θ. Reemplazo AQ que es W cuadrado por A y aquí tengo menos W cuadrado por A coseno de θ. Y si se acuerdan, en el primer gráfico del círculo de referencia, X era igual a A por coseno de θ. Entonces yo tengo aquí menos W cuadrado por A coseno de θ. Entonces sería menos W cuadrado, este término es X. Entonces, la aceleración en X sería W cuadrado por X. Siendo X, hemos dicho claramente aquí la condición, ¿no es? 2pi por S, F, frecuencia angular del cuerpo oscilante, es igual a la velocidad angular W del disco. ¿Ya? Y eso es lo que relaciona, ¿no? A la aceleración para determinar en el movimiento periódico, ¿no? Entonces, como pueden observar, la aceleración AX, que va a ser así, ¿no? Fíjense, en este punto tiene esta dirección. Entonces va a ir reduciéndose y aquí va a ser 0. Después va a ir creciendo, pero en este sentido contrario. Mientras esto vaya girando, la aceleración va a ir creciendo y aquí va a llegar a un valor máximo. ¿Ya? Entonces va a cambiar permanentemente en función de esta ecuación. AX sería igual a W cuadrado por X. Si X igual a 0, AX es igual a 0. Si X es igual a menos A, la aceleración aquí vale menos W cuadrado por A. ¿No?
Aquí está la ecuación. ¿No ves? W cuadrado por A. ¿Ya? Y algo muy importante, ¿no? Siempre que la velocidad angular del punto de referencia Q, estamos aquí con la velocidad, ¿no ves? Esté relacionada con la constante de fuerza K y la masa del cuerpo oscilante, entonces vamos a tener por igualdad, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros teníamos por esa igualdad W cuadrado igual a K sobre M. Entonces, fíjense cómo yo voy a relacionar la velocidad angular con el valor de este, que sería la constante. ¿De dónde venía eso? Del movimiento armónico. ¿No es cierto? Fíjense. Fx igual a menos K por X. ¿No? Entonces, de ahí sacamos el valor de K sobre M en la ecuación de Newton, ¿no? De K por X igual a F por M, ¿no ves? Entonces, igualando eso tenemos W cuadrado igual a K sobre M de espejo W y quería raíz cuadrada de K sobre M. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo Fx igual a menos K por X, a X igual a menos K sobre M por X. Luego, AX igual a W cuadrado por X, negativos, ¿no? Aquí este signo no lo hemos puesto, ¿ya? Va a tener cuidado. Fíjense, aquí está, ¿no? AX menos K sobre M por X. Son contrarios, al igual que la fuerza. Entonces despejamos W y tenemos raíz de K sobre M. Ese sería W. ¿Ya? Entonces, para la velocidad y para la aceleración, ya tengo definido su círculo de referencia, ¿no? Y como habían observado, yo les mostré, hemos usado el mismo símbolo para denotar W como velocidad angular del punto que gira, ¿no? Y la frecuencia angular, que es 2pi por F, ¿no es cierto? La razón es que estas cantidades son iguales. Si Q completa una revolución en un tiempo T, P completa un ciclo de oscilación en el mismo tiempo. Por lo tanto, T es el periodo de la oscilación, al igual que el periodo de rotación del cuerpo que está en él, de la esfera que está en el disco, ¿no? Entonces, la velocidad sería cuando en un tiempo t el punto gira 2pi, que sería los 360 grados el ángulo. Entonces el recorrido en ángulo, porque la velocidad es angular, ¿no? Sería 2pi, que sería el recorrido entre el t, el periodo, y entonces yo tengo W igual a 2pi sobre t. Y si se acuerdan ustedes, W igual a 2pi sobre t, ya lo habíamos determinado, ¿no? Entonces aquí se verifica con la ecuación para la frecuencia angular. Por lo tanto, verifica las dos interpretaciones para W. En realidad, W, en este caso, es la magnitud que conecta la oscilación y el movimiento circular. Entonces,
yo relaciono W, frecuencia angular, con W, velocidad angular del cuerpo o de la esfera oscilante. ¿Ya? Y aquí se reinterpreta, ¿no? W igual a raíz de K sobre M como una expresión de la frecuencia angular del movimiento armónico simple. Entonces, para el cuerpo de masa M, en el que actúa una fuerza de restitución con constante K. ¿Ya? Y una cosa importante para que sepan, ¿ya? Cuando un cuerpo comienza a oscilar en más, nosotros no podemos elegir el valor de W. ¿Ya? Ya está predeterminado. ¿Por cuáles valores? K y M. Ustedes saben que si nosotros usamos un resorte y un cuerpo de masa M, ya se sabe cómo va a oscilar. Porque estos valores son constantes, yo no los voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, queda predeterminado, dado ya el valor de la constante y la masa del cuerpo oscilante. ¿Ya? Entonces, las mismas ecuaciones, pero ya incluidas con raíz de K sobre M, ¿no? Frecuencia, habíamos dicho que era W era 2pi por F. Entonces, despejando frecuencia, tenemos que W frecuencia es W sobre 2pi. ¿No? Y W es raíz de K sobre M, entonces esto sería 1 sobre 2pi raíz de K sobre M. En función de la constante del resorte y la masa del cuerpo. Esto es la frecuencia con la que va, normal, con la que va a oscilar el cuerpo. Frecuencia F en Hz. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo también para el periodo T relacionado. Sabemos que T es 1 sobre la frecuencia. Entonces, aquí nosotros tenemos para la frecuencia, tenemos W sobre 2pi. Entonces, 1 sobre frecuencia sería 2pi sobre dividido W. Y eso, si es inverso, iría arriba, ¿no ves? 2pi va arriba y raíz de K sobre M sería raíz de M sobre K. ¿Está bien? Ahí tenemos. Entonces, dos nuevas ecuaciones para relacionar los tres parámetros que habíamos ya definido al inicio del análisis para los parámetros de amplitud, frecuencia angular y periodo del movimiento periódico. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está claro? Bien. ¿Está claro tuyo? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Después ya una vez que entendamos esto, vamos a hacer el ejercicio que querramos, podemos resolver. Si nosotros entendemos cómo se desarrolla el movimiento, cómo se describe, y después las ecuaciones que estamos deduciendo, no vamos a tener ningún problema para resolver los ejercicios que sean pertinentes. ¿Ya? Entonces, eso era movimiento circular y era relación entre movimiento circular y movimiento uniforme. ¿Ya? Movimiento circular uniforme y movimiento periódico. ¿Ya? Ahora vamos a ver las ecuaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración en el movimiento armónico simple. ¿Ya? Bien. Para un cuerpo en movimiento armónico simple, habíamos indicado que la posición en el eje X es idéntica a la ecuación para la coordenada del punto de referencia en movimiento circular uniforme con velocidad angular constante. ¿Qué era eso? Era X igual a coseno de θ. ¿No es cierto?
Esa es la coordenada X. Importante X porque yo tengo que saber dónde está el cuerpo en determinado momento. Hasta ahora lo hemos descrito solamente en función de el ángulo θ, ¿no? Pero nosotros necesitamos, ustedes saben que en el análisis del movimiento es importante incluir el tiempo. Entonces, en realidad, la variable es el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos? Si en t igual a 0, el fasor OQ forma un ángulo phi con el eje X positivo. Entonces, a esto me refiero. ¿Ya? Cuando t igual a 0, va a haber un ángulo inicial y a partir de ahí yo estoy haciendo el registro del movimiento. ¿Ya? Entonces, si en t igual a 0 el fasor OQ se encuentra en un punto definido con un ángulo phi, ¿no? Con el eje X positivo, entonces en cualquier instante t ya posterior, t igual a 0 está en phi. ¿Ya? Entonces, un tiempo t, el ángulo va a ser θ igual a wt más phi, que es en el caso de 0. ¿Está claro? Si nosotros reemplazamos eso en la ecuación para x, vamos a tener x igual a coseno de wt más phi. Eso es desplazamiento x en movimiento armónico simple, función periódica de t. Fíjense, función periódica quiere decir, ¿no? X igual a coseno de w t más phi. Este valor es constante, a es constante, w también es el mismo valor. Entonces aquí ya entra la variable del tiempo. ¿Ya? Siendo W raíz de K del resorte dividido la masa del cuerpo. No nos olvidemos de eso. ¿Qué habíamos dicho aquí? Aquí atrásito dijimos a ver, ¿dónde está? Habíamos dicho siempre que la velocidad angular W del punto de referencia Q esté relacionada con la constante de fuerza y la masa M, W vale raíz de K sobre M. ¿Ya? Entonces, aquí lo tengo, ¿no? W igual a raíz de K sobre M. ¿Dónde está W? Aquí en la ecuación. Esta es una función periódica, ¿ya? Con variable independiente T. ¿Ya? Entonces, se puede graficar esa función periódica. ¿Ya? Para un valor, para no complicarlo y tener que ponerlo el ángulo phi, en esta ecuación, si hacemos phi igual a 0, entonces tendríamos x igual a coseno de wt. ¿No? Entonces, es una función periódica. ¿Por qué función periódica? A ver, ustedes pueden observar la ecuación matemática. A coseno de wt más phi. ¿Qué son las funciones periódicas, matemáticas, trigonométricas? Son funciones trigonométricas. ¿No es cierto? Son aquellas que se repiten, cada cierto valor o incremento de cierto valor, toman los mismos valores. ¿Ya? Se puede reemplazar también no solamente en función del coseno. ¿Ya? Si yo quiero hacerlo en función del seno, uso la identidad, ¿no? Coseno de alfa igual a seno de alfa más pi medio. ¿Ya?
Entonces, en el movimiento armónico simple, la posición es una función periódica senoidal del tiempo. Y aquí tengo la gráfica. El valor del coseno varía entre 1 y menos 1, ¿no es cierto? Entonces, siempre con esta ecuación, si este valor coseno de WT más phi oscila entre menos 1 y 1, entonces X va a variar entre A, en menos A y A. Aquí tenemos la gráfica. Si pongo el tiempo yo en el eje de las abscisas y en el eje de la ordenada pongo X, que es la función periódica, ¿no es cierto? Entonces esto va a oscilar entre dos valores positivo y negativo, ¿no? De acuerdo con esto, ¿no? 1 y menos 1. Entonces positivo, X se hace A, porque aquí digo, ¿no? A coseno de todo el término que está adentro, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el periodo T mayúscula es lo que tarda un ciclo de oscilación, ¿no es cierto? Una vuelta de toda la oscilación. Entonces, la función coseno se repite cada vez que esta cantidad que está aquí entre paréntesis, esto, ¿no? De la ecuación aumenta en 2pi radianes. Esto cada vez que aumente en 2pi, ¿cómo va a aumentar? A medida que pase el tiempo, ¿no ves? Fíjense. A medida que pase el tiempo, esto va a ir aumentando y aquí, hasta aquí, un ciclo de oscilación se haría en un periodo. Y el valor de X ha variado, ¿no es cierto? Desde 0 en tiempo, de un valor A positivo, y fíjense, ha ido bajando, bajando, aquí se ha hecho 0. Se hace negativo y llega hasta menos A. De ahí vuelve hasta 0, ha ido subiendo el valor de X hacia la derecha, porque es positivo, ¿no? Y llega el valor máximo A. ¿No? Eso sería en la ecuación un valor de 2pi, ¿no es cierto? En ángulo. A partir de que yo aumente 2pi en ángulo, o sea, un periodo en la gráfica, en el aumento del tiempo, entonces esta curva se va a repetir, ¿no ves? Fíjense. Esto lo hace en 2pi radianes, en un t periodo, un tiempo t igual al periodo. Fíjense, es una gráfica senoidal. De ahí para adelante todo se repite, pues, ¿no? Miren, lo mismo en 2t, 3t, 4t y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, aquí la gráfica está comenzando t en 0, ¿no ves? El tiempo t para completar un ciclo está dado por, fíjense, aquí yo hago W por T, que es esto que está metido aquí en la ecuación, ¿no ves? W por T, y W por T sería raíz de M sobre K, multiplicado por T, ¿no? Y entonces tengo este valor sería 2pi, ¿no? El producto de T por el valor de W me va a dar 2pi, pues. En velocidad angular por el periodo me da el recorrido total angular, ¿no ves? De ahí despejo y ya tengo T, 2pi, M sobre K, y ya lo habíamos deducido, pues. ¿No es cierto? El periodo T y la frecuencia M, como F, como pueden observar, no dependen de la amplitud. ¿Ya? Están determinadas solamente, y a la segunda vez que lo repito, por los valores M y K. Se lo aclara porque pareciera que nosotros creemos que la amplitud influye en la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve en un rango mayor si A es mayor, digamos. ¿No es cierto? Pero resulta que
La oscilación se la arregla para mantener la relación con la frecuencia y el periodo, pero no en función de A. Fíjense, ahí está la ecuación. T, periodo igual a 2pi, raíz de m sobre k. Si hago la inversa, sería la frecuencia. Entonces sería T igual a 1 sobre 2pi, raíz de k sobre m, que ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Aquí también. 1 sobre 2pi, raíz de k sobre m. ¿Ya? Entonces hemos definido y hemos graficado el desplazamiento. ¿Ya? Hemos demostrado que es una función, el valor del desplazamiento variable, digamos, del cuerpo en el rango de 2 veces A, que se mueve, ¿no? En función del tiempo, se lo hace hasta a través de esta relación, ¿no? Que es una función periódica, senoidal. ¿Ya? Y aquí tenemos graficados las variaciones del movimiento armónico simple, y para simplificarlo lo hacemos, en todos los casos, lo hacemos phi igual a 0. Phi es el ángulo de fase, ¿ya? O constante de fase. ¿Qué nos indica la constante de fase en esta ecuación? Aquí está, miren. X igual a A coseno. La fase es todo esto que está dentro del coseno del paréntesis, que es un valor angular. Este valor angular está compuesto de un valor variable y otro fijo, digamos, que es constante. Constante es phi. Entonces, ¿qué es phi? El valor del ángulo de fase phi nos indica que en qué punto del ciclo se encontraba el movimiento cuando t es igual a 0. Valor angular. ¿Ya? Eso. Cuando t igual a 0, hay un ángulo phi. No siempre vamos a arrancar en el movimiento o en el círculo de referencia. Aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos. No siempre yo voy a arrancar tita igual a 0, digamos, ¿no? Con t igual a 0 y empezar a rotarlo. Un movimiento cualquiera, entonces yo empiezo a registrar dónde está Q, y para t igual a 0 hay un valor angular con respecto al eje X, donde está, que me define con el vector de posición, un factor, me define dónde está el punto. Ese es el ángulo pi. ¿Ya? Se llama ángulo de fase. Es un valor constante en radianes. ¿Ya? Y tiene que ser dato, o dependiendo del problema también se puede calcular. ¿Ya? Pero es parte de la definición del movimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo bien. Ok. Entonces, fíjense las variaciones del movimiento armónico simple. En todos los casos estamos poniendo phi, que es el ángulo de fase o la constante de fase. Yo les mostraba en este paréntesis los dos componentes del ángulo para el movimiento periódico. Wt, que es el valor variable, y phi es un valor constante en radianes. Por eso también, ¿no?, al ángulo de fase se le llama constante de fase. ¿Ya? Como había dicho, nos indica
en qué punto del ciclo de oscilación se encontraba el movimiento cuando t igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar las variaciones del movimiento armónico simple para todos los casos en 3 opciones con los 3 parámetros. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros? Amplitud, constante y masa. ¿Ya? ¿Qué sucede con la gráfica? ¿No? Si M aumenta y mantenemos las mismas amplitudes y constante del resorte. O sea, estos valores los mantenemos fijos y entonces M lo hacemos variar. ¿Ya? La masa M aumenta de la curva 1 a la 2 y luego a la 3. ¿Qué significa? Fíjense. Si yo tengo la curva 1, ¿no es cierto? Que sería la que está con azul. Entonces yo grafico para t igual a 0 y entonces esta sería la gráfica en azul hasta aquí, digamos, ¿no? De ahí se repite idéntico, ¿no? Pero a esta gráfica 1, si yo lo subo, le subo el valor de la masa, ¿qué sucede con la gráfica? Entonces, como pueden observar, se va a la curva 2 y observen que ¿qué es lo que está aumentando? Si esto es el sistema cartesiano t versus x, que es desplazamiento, tiempo versus desplazamiento. Y la primera curva, la número 1, en referencia es la azul. La segunda, que aumenta un poco el valor de m, sería esta forma. ¿Qué es lo que ha aumentado? El periodo, fíjense. La que está con marrón, que es la que más notoria, que se va más hacia la derecha. Fíjense. Aquí estoy anotando para cada una de ellas, ¿no? Fíjense, aumentando de 2 a 3 ya un valor mayor. Entonces la curva 3, fíjense, aquí lo que hace es irse, alargarse la curva en el eje T. Quiere decir lo que ha aumentado es el periodo. ¿Qué sucede si K aumenta? Eso es con estas ecuaciones, lógicamente, ¿no? Con estas ecuaciones, ¿no? Y como pueden observar, ¿no? No cambia el valor de la amplitud. Pues miren, la curva aquí en esto. Aquí también la curva en esto. ¿No? En el caso 1 y en el caso 2. En el caso 2 hacemos que K aumente. Entonces, manteniendo la misma amplitud y la misma masa, ¿no? La constante de fuerza K aumenta desde la 1 es la azul. Después vamos a la 2. La 2 se hace esta, la rojita magenta. Y la 3 sería la marrón. Y lo que se observa aquí es que la curva se va encogiendo. Quiere decir que al aumentar K, se reduce T. Aquí estamos, ¿ves? Importante los parámetros de oscilación. ¿Qué sucede con ellos? Para eso están estas curvas, para hacer el análisis, ¿no? Si A aumenta y mantengo las mismas K y M, aumenta nomás, pues no, fíjense, de la 1 que es la azul, la 2 es la magenta, roja, magenta, y la 3 es la marrón. Como no depende K ni M de A, entonces aumentó A nomás y ahí la curva oscila en valores más altos, ¿no? Fíjense.
La azul la 1, la magenta la 2 y la 3 es la marrón. Entonces yo le aumento la amplitud, solita la amplitud con la misma, con los mismos periodos y con la misma frecuencia. ¿Ya? Ahora, si hacemos variar, todo esto está en función de solamente esta ecuación, ¿no? X igual a coseno de WT más phi. ¿Ya? Su gráfica para una sola alternativa es esta, ¿no es cierto? Es esta ecuación. Ahora veamos variaciones del movimiento armónico simple en función de t para el mismo oscilador armónico, pero para ángulos de fase diferentes. O sea, phi, que es la constante de fase que está aquí, este valor. Si este valor lo hago crecer, entonces veamos cómo varía la gráfica senoidal. ¿Qué valor estoy tomando para phi? Phi para t igual a 0. Hago la posición en t igual a 0 y entonces x es el valor inicial x0, ecuación del desplazamiento. Entonces x0 igual a coseno de phi. ¿No ves? En esta ecuación, si t igual a 0, esto sería x igual a coseno de phi. Y si hago variar phi igual a 0, phi igual a pi y phi igual a pi medio. Veamos. Phi igual a 0, x0 a coseno de phi. ¿No? Entonces, yo estoy haciendo t igual a 0, entonces voy a calcular este valor. Para la primera curva, me da, para phi igual a 0, es con la azulita, ¿no es? Entonces esta. Baja en t sobre 4 y vuelve al máximo negativo en t medio, que es la mitad del periodo. En 3/4 viene a 0 y en t sube al máximo, que es la amplitud. ¿Sí? Segundo caso, phi igual a pi sobre 4. Haciendo pi sobre 4, phi igual, ya, fíjense, la gráfica no arranca ni de valor máximo de A ni de 0. En la roja magenta avanza de un valor más bajo, menor a A. Fíjense, de ahí arranca y va a tomar los valores máximos. Si x es igual a pi, entonces yo tengo la ecuación x0 igual a coseno de tita. Perdón, a coseno de phi. Coseno de phi, coseno de pi. Y esto sería menos a. ¿No? Entonces el cuerpo parte del desplazamiento negativo máximo. ¿No? Para phi igual a pi. ¿No? En este caso sería x0 igual a menos a. ¿No? Si phi es igual a pi medio, entonces tendríamos x0 igual a coseno de pi medio, sería 0, por lo tanto la partícula parte del origen. ¿Ya? Estos valores que están aquí no son exactamente todos los mismos que están en la gráfica, ¿no? Ustedes pueden observar. Aquí los valores son phi igual a 0 para el azul, phi igual a pi cuartos para la magenta y phi igual a para pi medio para la marrón. Pero los cálculos que he hecho han sido para phi igual a 0, phi igual a pi, no pi cuarto, y phi a pi medio. ¿No es cierto? Entonces, esta no es así. ¿Cómo sería la magenta? Para phi igual a pi,
Es negativo, entonces en 0 agarramos aquí, ¿no ves? Negativo. Entonces de aquí viene y pasa a 0 aquí, ¿no? Se va a subir allá y va a bajar así, ¿no? Esa sería la gráfica para phi igual a pi, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Y la otra parte que nos falta, que sería la velocidad y la aceleración, ¿no? Con las gráficas del más, ¿no? Del movimiento armónico simple. De X contra T, de BX contra T y de AX en función de T y para phi igual a pi tercio. O sea, si ustedes se observan, hay un valor en la ecuación general periódica del ángulo que es WT más phi, que es la constante de fase. Como no tenemos valores numéricos, entonces por eso hacemos phi igual a 0. Pero si ya hacemos un ejercicio, es phi como cualquier otro ángulo. ¿No es cierto? Entonces ahí vamos a tener primeramente la velocidad y después la aceleración y después vamos a graficar. Vamos a obtener la velocidad entonces, ¿no? Tenemos la ecuación ya definida por X igual a coseno de WT. Eso es desplazamiento, ¿no? Velocidad es derivada de desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, derivamos. Dx a dt sería d a coseno de WT más phi. Sería menos WA derivada del coseno en el seno. Entonces, menos WA por seno de WT más phi. Esa sería la ecuación de la velocidad. Negativo. ¿Ya? Negativo del desplazamiento. Y la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo. Aquí hay un error, esto es el tiempo 2 veces, ¿no? Aquí es derivando esto que está arriba, entonces sería igual W menos W, este sale afuera otra vez y se hace menos W cuadrado por A coseno de WT. A fin. ¿No es cierto? Entonces tengo ya la ecuación para la velocidad Bx y la expresión para la aceleración AX del cuerpo oscilante. ¿Ya? Si ustedes observan, la velocidad oscila, porque este término oscila máximo entre menos 1 y 1, digamos. Cuando esto es menos 1, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría B máxima más W por A. Porque menos, por menos de acá, sería positivo. Velocidad máxima, entonces, es W por A. ¿Dónde está ese valor? Aquí, ¿no ven? Fíjense. Yo hago la representación gráfica. En la abscisa pongo T y en las ordenadas pongo W. ¿Qué se observa? La expresión para la velocidad en el movimiento armónico igual es una función periódica, fíjense, senoidal. La del desplazamiento es A coseno de WT más phi. La de la velocidad sería menos W por A seno de WT más phi. Pero sería el
la expresión de la velocidad. Y para la aceleración sería menos W cuadrado por A coseno de WT más C, ¿no? Valores máximos. Para la velocidad, los valores máximos son WA positivo y menos WA negativo. Para la aceleración, derivando, me queda esta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para la aceleración yo tendría el positivo y el negativo. El negativo sería menos W cuadrado por A. Es este valor, ¿no ves? Menos W cuadrado por A. Valor máximo negativo, dice. Es este valor. ¿Ya? Menos W cuadrado por A. Y el máximo positivo es W cuadrado por A. ¿No? Entonces, en esta expresión, si nosotros comparamos las ecuaciones para X, vamos a tener, tomando en cuenta W cuadrado igual a raíz de K sobre M, AX igual a menos W cuadrado por X, lo habíamos planteado antes, ¿no? W cuadrado es K sobre M, entonces sería menos K sobre M por X, ¿no? Es la ecuación de AX para el movimiento armónico simple. ¿Ya? Frecuencia angular al cuadrado negativo por X, que es la ecuación del desplazamiento. Eso es AX, variable. ¿Ya? Y sale lo mismo, ¿no es cierto? En función del tiempo, ¿no? Ya lo habíamos deducido antes, ¿no? Pero no derivamos. Lo que hicimos es observar geométricamente la ecuación para AX, ¿no? Y tomamos la componente X de la aceleración como el punto de referencia Q, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, las gráficas senoidales para X, BX y AX. Y fíjense, hay valores máximos, hay valores mínimos. Para la aceleración, el valor máximo es W cuadrado por A y para el valor negativo, menos W cuadrado por A. Lo mismo para la velocidad. El valor máximo de la velocidad es W por A. Positivo. Si es negativo, menos W por A. ¿No? Entonces, ahí tenemos la gráfica para X, Bx y A sub X. ¿Ya? ¿Qué se observa? ¿Tiene alguna relación esa gráfica? De las tres que tienen ahí diagramadas, fíjense. ¿Tienen alguna relación? Fíjense, a ver. ¿No lo ven? Ahí abajo dice, pero. Aquí lo tenemos, miren. Todas con tiempo. Eso es uno. ¿Y lo otro? No son desconocidas entre ellas. Fíjense. La gráfica para X, para la función X, está desplazada un cuarto del periodo con el tiempo con respecto a la de Bx. ¿Ya? Y medio periodo con respecto a la de AX. ¿Qué quiere decir? Medio periodo está desplazado la aceleración con respecto al desplazamiento. A ver, veamos. Es la de arriba y la de abajo. Miren. A ver, este punto, miren. Aquí y esto. Aquí. O si no, aquí no está el valor máximo, ¿no? Aquí, miren. Si esto está desplazado medio, digamos. Cuando la aceleración es máxima negativa. O vamos, máximo positiva. Cuando la aceleración es máxima positiva, dice que está desplazado pi medio, ¿no? Con respecto... no, está desplazado un medio del periodo, ¿no ves? Entonces, este valor, fíjense,
Cuando este valor es en la aceleración es máximo, ¿no? Positivo. Aquí en el desplazamiento es máximo negativo, ¿no ves? Fíjense. Aquí este valor hacia arriba, ese valor hacia abajo. ¿Bien? Entonces, la aceleración, ¿no? Versus velocidad versus desplazamiento están relacionadas con sus valores de los parámetros del movimiento. ¿Ya? Hay que intentar, tratar de practicar para ver cómo se hacen las curvas, porque ahí es un poco de geometría analítica, ¿no? Para graficar las funciones trigonométricas, ¿no? Que son las funciones periódicas del desplazamiento, velocidad y aceleración del cuerpo oscilante. Como pueden observar, ahí quedan definidas ya las ecuaciones para el movimiento. Bien, preguntas. ¿Alguna duda? ¿Y se están perdiendo tan pronto? Falta todavía ver energía y falta ver amortiguamiento. Y eso es más complicadito. ¿Alguna duda ahí? Inge, básicamente la velocidad angular y el ángulo phi son constantes, ¿no? Para derivarlo. Claro, no, pues el phi se hace cero. El otro constante sale como afuera, como un valor, ¿no? Pero el de phi se hace cero. Para encontrar la velocidad, ¿no? Aquí Sí, está, pues, ingeniero. ¿no? Aquí está, mira. Derivamos el desplazamiento. ¿Qué derivamos? La ecuación para derivar es esta. X igual a coseno de WT más phi. ¿No? Queremos saber la derivada de esto, pues como recién han llevado matemáticas, ¿no? De X a dt. ¿Por qué se hace negativo? Derivada del coseno es menos el seno. Y aquí este valor adentro, que está, este W con T, este valor se hace 1, pues, ¿no? Este se hace 1 y sale la constante, ¿no? Derivada de un producto de una variable por una constante, ¿no? Es igual a la derivada de la variable multiplicada por la constante. Por eso es que este W sale aquí y negativo. Entonces la derivada del desplazamiento para determinar la velocidad me da menos WA por seno WT más V. Cuando hacemos para la aceleración es derivada segunda, ¿no? Y antes que se me vaya, y por ahí ya me estaba olvidando, esto es T dos veces, ¿no? Aquí hay que poner X este valorcito hay que poner así, ¿no? A ver ahí. Ahí. A ver. Y aquí ponemos de T. Y me queda dos veces, ¿no? A ver. ¿No?
¿Está bien? Derivada de x a dt 2 veces. Eso es para la aceleración. Entonces derivamos una vez la de la velocidad. Entonces menos WA, otra vez sale este W y se hace W cuadrado. Y esto, como es cero, se hace coseno. Y ahí está. ¿Sí? Facilito, ¿no? Cuando yo sé matemática. Ya. Si no sé, ahí me pierdo ya. A ver. Ya, estamos hasta ahí. ¿Alguna consulta más? Aparte de la que hizo su compañero. Ingeniero, Adelante, adelante. lo que estaba viendo era que la mayoría eran puro despeje y en toda la fórmula. Y eso era, digamos, que me hacía confundir, digamos, que había puro despeje en las ecuaciones, pero mm, ahí una vez no se pierde porque me chipo a veces porque veo que está despejando y despejando, ¿no? Pero no hay que perderte, bro. ¿Cómo te vas a perder una cuanta ecuación signa? Sí, sí, eso no me era. Son sencillas las ecuaciones, ¿no? Ingeniero, Sí, adelante. el valor de K, ¿qué valor tomaría? No, pues depende del resorte, pues. Ah, depende ya. Claro, si es un resorte más grueso, un resorte más largo, los resortes que se usan, pues, en mecánica. La constante es la característica de la rigidez del resorte. En su diámetro, el grosor del resorte, del alambre, del hilo, ¿no es cierto? Entonces, la relación entre lo que estire, ¿no? Y la fuerza con la que se estire un valor, eso es K. En realidad, si ustedes observan, a ver, ahí está interesante su pregunta, compañero. Ahí está, miren, a ver dónde está Hook y dónde está, aquí está. ¿Miren? ¿Cómo yo puedo saber ahí cómo sacar K? Ahí está la ecuación. A ver, despejaré K, pues. K igual a Fx sobre X. ¿Cómo hago para tener la unidad de K, digamos? Sería la fuerza cuando X es igual a 1, pues. ¿No ves? Esa es la constante del Sí. resorte. ¿No ves? Normalmente K es dato o hay que calcular también con las otras variables. Es la constante del resorte. ¿Ya? Es el valor de una fuerza dividido un desplazamiento. ¿Ya? Se mide en newton por metro o kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Es la esencia del movimiento, por si acaso. Si no hay resorte, no hay oscilación, pues. ¿Ah? Ahí está. Y esta definición ya de las tres ecuaciones. Aquí recién está controlado el movimiento y yo lo puedo definir. Está la velocidad, está el desplazamiento, que es X igual a coseno de WT más phi. X menos WA seno de WT más phi. Y AX menos W cuadrado por A coseno de WT más phi. Están definidas en función del tiempo. Ahí están totalmente descritas. Así como lo puse nomás con su frecuencia, con su amplitud, era para observar y mirar, digamos, ¿no? Medir, calcular, pero aquí ya se queda definido a lo largo de todo su recorrido, ¿no? Valores de la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, con esas ecuaciones. Y fíjense cómo son las variaciones. ¿Qué dijimos? La aceleración
tanto la velocidad como la aceleración y el desplazamiento van a variar, ¿no? Entonces, ¿con qué varían? Con el valor de X, ¿no? En función de la posición X durante el ciclo del masa. El ciclo es el recorrido que se da en un periodo de oscilación. Esa es una vuelta. Una vuelta es un ciclo. ¿Ya? Fíjense, en el lado izquierdo hay un esquema con una serie de posiciones del cuerpo y está el sistema, que es el sistema masa-resorte, ¿no? Donde está la mesa ahí con el riel, ¿no? De desplazamiento, sin fricción, el resorte unido y el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, voy a ver cómo se mueve el cuerpo en el ciclo de oscilación. Cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, o sea, X igual a 0, aquí, ¿no? A ver qué pasa, fíjense. Estoy dibujándolo el cuerpo en todas las posiciones, ¿no? Y lo estoy separando aquí, cada X igual a medio, digamos, ¿no? 0 a medio A, ¿no? De A viene otra vez para atrás a medio, 0 a la izquierda, menos A medio, menos A. Vuelve menos A medio y a 0. O sea, todo un ciclo, lo voy a ver cómo es la velocidad esquemáticamente. La velocidad, la aceleración en función del desplazamiento. Con eso, mirando ese esquema que yo veo ahí, no hay cómo me pierda para tenerlo totalmente descrito el movimiento periódico. ¿Ya? Cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, que es 0, aquí está, ¿no ves? La velocidad es máxima, o positiva o máxima negativa. ¿Por qué máxima negativa o máxima positiva? Puede estar yendo a la izquierda o puede ir yendo a la derecha, pero igual puede ser máxima en 0. ¿No? Cuando el cuerpo está en su máximo desplazamiento, positivo X más, aquí, ¿no ves? O negativo X menos, aquí, ¿no? La velocidad es 0 del cuerpo oscilante. Y el cuerpo está instantáneamente en reposo. Pero es instantáneo. Es producto del mecanismo que cambia, ¿no? El sentido del movimiento, entonces se realiza, ¿no? Instantáneamente. Pero llega a pararse el cuerpo para volverse. ¿Ya? Es como ir en un vehículo y pararse y dar retro. ¿Ya? Yo, si no me paro, no puedo estar yendo, hago el cambio, estoy yendo para adelante y hago el cambio y chan, empiezo a moverme para atrás. Digamos, ¿no? Eso solamente se ve en los dibujos animados, ¿no es? No es posible físicamente. ¿Ya? Entonces, en función del desplazamiento, ¿no? Cuando es 0, la velocidad es máxima, ¿no? Cuando es máximo el desplazamiento a la derecha, la velocidad es 0. Y cuando el desplazamiento es máximo negativo, también es 0, ¿no? En esos puntos, la fuerza de restitución Fx es igual a menos K por X, ¿no? Y ahí cuando X es máximo, ¿no? La aceleración tiene su máxima magnitud también. ¿Cuándo se da la máxima aceleración? Cuando X igual a más A y cuando X menos A. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el esquema. ¿Ya? Fíjense. X igual a 0. X igual a 0 es este punto.
en este esquema estamos empezando en x igual a a para la izquierda. Yo tengo x igual a a. Hay aceleración máxima, la velocidad es 0. Máxima negativa para la izquierda. El desplazamiento es positivo. Cuando esto es a medio, lo primero que se observa es que hay aceleración y hay velocidad. ¿Ya? Otra cosa importante. ¿Ya? Depende si está yendo o está volviendo, el signo de esas magnitudes van a cambiar. ¿No? Aquí en A medio volviendo hay un valor de AX y un valor de BX. No es ni máximo ni mínimo, entonces no vale la pena entrar en análisis de su valor. Cuando es 0 ya lo vimos. Este es intermedio también, al igual que aquí. Y nos vamos a la izquierda cuando es máximo negativo. Máximo negativo, velocidad es 0. Aceleración máxima positiva, fíjense, cuando el cuerpo está aquí, a la izquierda. ¿Ya? Lo mismo para este valor, en menos a medio, ¿no? No es tan relevante ese valor. Para controles intermedios se puede usar. Cuando llega a 0 finalmente, la aceleración es nula, la velocidad es máxima, pero a la derecha. Fíjense, aquí la velocidad es máxima, a la izquierda la aceleración es nula. Miren, esta con esta son iguales, solo que los valores de velocidad y aceleración son contrarios. ¿No? Este otro intermedio y este que está repitiéndose prácticamente como está acá. ¿No? Bx igual a 0, a x igual a menos a máximo. Es este mismo. ¿Verdad? Ahí lo tiene. O sea, si no puedo, hasta yo puedo hacer mis cuadraditos con su flechita, ir jugando y viendo cómo se mueve un papel, digamos, cuando estoy practicando. ¿No ves? Y esto es el valor de x. En cada punto, ¿no? Con ese valor, coeficiente con ese valor, se pone como son la velocidad y la aceleración. Con eso queda plenamente definido, pues, el movimiento, ¿no es cierto? Y finalmente, conociendo los valores iniciales del desplazamiento y la velocidad, se puede determinar la amplitud y el ángulo de fase para completar los parámetros del movimiento. ¿Qué quiere decir x0? x0 quiere decir valor de x cuando t igual a 0. Y b0x es valor de velocidad del cuerpo cuando t es igual a 0. Yo quiero conocer, en base a estos valores, estos normalmente no están dados. Pero si ese fuera el caso, se pueden calcular la amplitud y el ángulo de fase. ¿Ya? Veamos. Yo tengo B0x, que es la velocidad inicial en t igual a 0. ¿No? Entonces yo tengo Bx igual a B0x y t igual a 0 en la ecuación para Bx. Yo tengo B0 y x igual a menos W por A seno de phi. ¿No? Este valor, estamos, ¿no ves? ¿Cómo he obtenido este? En base a x, el valor de la derivada, ¿no ves? B0x es menos W por A seno de phi. ¿Por qué es A seno de phi? Porque estoy haciendo para t igual a 0. Para t igual a 0, esta ecuación no se hace 0, ¿no? Si no hubiera ángulo de fase, se hace 0. Pero si, fíjense, t igual a 0, entonces este término variable se hace 0. Por eso estamos diciendo aquí, ¿no? B0x sería menos WA seno de phi, que es la constante de
fase. Ese valor B0X lo divido entre X0. Entonces tengo B0X dividido X0 igual a menos WA seno de phi dividido X0, que es A coseno de phi. Y aquí este cociente se me hace tangente y estos dos valores se cancelan, que son valores de A. Entonces tengo menos W tangente de phi, el término de la derecha. Y de ahí yo despejo phi de esta relación, ¿no? Tangente de phi. Entonces W tangente de phi, despejo phi, este W va acá abajo y de ahí este sería el término, ¿no? Phi igual a tangente a la menos 1 de B0X dividido W por X0. Aquí está. Es el ángulo de fase en el más. ¿Ya? Se puede calcular. ¿Ya? Y para la amplitud se toma elevando al cuadrado el valor de X0. Ya indicamos que era X0. ¿No ves? X0 es A coseno de phi. Ese valor lo dividimos entre B0X. La ecuación de B0X dividimos entre W y lo elevamos al cuadrado y eso lo sumamos a X0 al cuadrado, ¿no? Entonces tendría el miembro de la derecha sería A cuadrado, seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi. Eso es igual a 1. 1 por A cuadrado es A cuadrado. Entonces tengo A cuadrado igual a X0 al cuadrado más B0X al cuadrado dividido W cuadrado. Sacamos raíz y ahí tengo el valor de la amplitud. ¿Ya? En función de el desplazamiento inicial, la velocidad inicial al cuadrado dividido la frecuencia angular. Entonces puede ser dato en qué posición se encuentra el cuerpo X0, ¿no es cierto? Cuando t igual a 0, ese es X0. Hay que elevar al cuadrado. Y lo mismo con la velocidad. Consistente con ese punto, ¿no? Cuando t igual a 0, tengo B0X también, ¿no? Y eso elevado al cuadrado dividido, ¿no? W al cuadrado, se puede calcular la amplitud. ¿Claro? Bien, preguntas. Parece que no les gusta preguntar mucho, ¿no? O entienden muy a la perfección o no entienden nada. Una de dos. Pero no hay situaciones intermedias, ¿no? Las dos son posibles. ¿Cuál de ellas es? Estoy todo durmiendo. Qué barbaridad. ¿Así quieren aprender física? No van a llegar muy lejos, estimados. ¿No? No es así que se aprende física. Física hay que estar mirando todo, observando al mínimo detalle cada letra, cada magnitud, cada valor, cada análisis. Ok, ¿algunas preguntas? Ingeniero, buenas noches, disculpe. Una Adelante. pregunta. Aquí en la amplitud del más, disculpen la raíz, donde está x al cuadrado, si el valor sería 0, la velocidad inicial, disculpen, ¿se tacharía totalmente la raíz o quedaría nula? Eso quería saber. Es que me confundí aquí en la amplitud del más. Ya, pero ¿para qué valor? Digamos, si fuera, en casualidad fuera 0, se tacharía directamente. Que fuera 0, ¿qué cosa? Por eso le digo, la amplitud del más, o sea, la raíz del x, que tal x al cuadrado sobre la base de 0, eso quiere decir, si fuera 0, solamente quedaría la velocidad inicial sobre w al cuadrado en la raíz. Ya. Eso que quería saber si se anula Puede darse. Puede darse. Mm, ¿El resultado cuál sería en ese caso?
A raíz cuadrada de x0 al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cuánto sería? X0, el valor Sí. inicial. Sí, por eso le decía, si en la amplitud es igual a la raíz, como se ve, x al cuadrado sobre 0, en ese caso ahí fuera 0, le digo, más, solamente quedaría la velocidad inicial sobre w al cuadrado, ¿no? Ah, sí, correcto, pero no es posible que se dé, ¿no? Ah, ya, solamente una suposición. Porque si lo voy a desplazar, no te olvides, hay una cosa bien clara, ¿no? Para generar el movimiento periódico hemos dicho que hay que desplazar al cuerpo de su posición de equilibrio estático. Entonces, si lo estiro, y para que haya oscilación, tiene que haber una fuerza de restitución. Entonces, si yo lo desplazo al cuerpo con un valor x0, seguro que va a adquirir velocidad v0x, ¿no? Y eso quiere decir que va a oscilar, y si oscila, va a haber frecuencia angular. Eso era mi duda, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, vos lo que analizaba era la probabilidad de que se hagan 0, ¿no ves? No. Sí, Más bien hay algo- valores, ¿no? Hay valores Sí. para dividir y encontrar el valor de la amplitud. Sí. Bien, ¿alguien más? Ya estamos por cerrar la clase de hoy. No es ninguna pregunta, ingeniero, pero el tema lo va a pasar después de esto por WhatsApp. Para repasarlo, más que todo le pedíamos, al menos de mi parte. A la plataforma les voy a subir, pues ahí voy a cargar el material. Ah, ya, ¿Ya? está bien, gracias. Sí, sí. Sería mañana eso, ¿ya? Mañana después del mediodía, porque en la mañana tengo 2 clases. ¿Ya? Y ahí no me da tiempo para que les voy a mentir. Pero en la tarde sí les subo y lo que les voy a enviar es el código de la plataforma. Para que ingresen, se anoten, se apunten y se registren. Hay que registrarse porque después, si se sale, después puede cambiar la clave y si cambia la clave, entonces ya no pueden entrar. Si están registrados, van a entrar las veces que quieran, ¿no? A no ser que yo la cierre la clase al terminar el semestre, para que de ahí ya no puedan ingresar. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.